Buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer encuentro del ciclo Asociatividad para la Productividad PYME. Vamos a estar esperando unos minutos porque se siguen conectando participantes. En breve estaremos iniciando. Gracias por su presencia.
Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos al tercer encuentro de asociatividad para la mejora de productividad de las pymes. Queremos agradecerle la presencia a todos y a todas por estar aquí junto a este panel de expositores. Estamos llegando al tercer encuentro de esta política de asociatividad o de este seminario de asociatividad. Y realmente en estas últimas 3 semanas hemos activado una política estimulando a grupos asociativos, clústeres, a trabajar de manera asociativa, y se están dando varias cuestiones muy interesantes que creemos que es el camino correcto para poder impulsar una política de asociatividad construida entre todos. Hace mucho tiempo el tema de asociatividad es un tema genérico para el desarrollo de pymes, pero gracias a una decisión del ministro y de nuestro secretario Guillermo Meredís, el eje de asociatividad empieza a ser un eje estratégico para el abordaje del desarrollo de nuestras pymes. Así que celebramos y estamos muy contentos e interesados en la participación de ustedes, que por lo general en estas semanas ha sido muy proactiva. Tomando la primera semana hemos compartido el primer módulo, hablando de conceptos asociativos, nivelando modelos y conceptos en materia de asociatividad. En la semana pasada hemos podido ver algunos casos a nivel internacional y nacional, y hoy nos toca hablar de las etapas de integración o de madurez de un clúster o un grupo asociativo, y para eso tenemos el lujo de tener presente a 4 expertos en la materia, como es Héctor Castelo, Jorge Pellicci, Silvana Mochi y Esteban Casín, que nos van a ofrecer sus conocimientos y compartir experiencias para que podamos seguir aprendiendo y podamos empezar a trabajar todos juntos bajo este mismo modelo. Les cuento algunas modalidades o repasar la modalidad del seminario para que lo tengamos en cuenta. En principio haré una breve presentación de cada uno de los expositores. Cada uno va a tener entre 15 a 20 minutos para poder exponer su tema. Y al final de todas las exposiciones vamos a estar respondiendo algunas consultas que ustedes tienen la posibilidad de enviarnos sus preguntas a través del chat. Las iremos anotando y contestando al final de las 4 exposiciones. Así que les agradezco que no dejen de participar, que realmente enriquece mucho el seminario cada vez que nos consultan o nos preguntan algo. Por otro lado, hay una encuesta de satisfacción que la pueden llenar al final del seminario, y esta es una condición importante para recibir el certificado de asistencia a este seminario, que tiene 8 sesiones y que exige al menos el 70% de asistencia de parte de ustedes. Y por último, comunicarles que ya estamos empezando a hacer un relevamiento de iniciativas asociativas, que ustedes la pueden enviar al email asociatividad.cepime@gmail.com. Después lo mandaremos por el chat, para que cualquier iniciativa sectorial y regional que estén emprendiendo en el país la puedan comunicar para poder empezar a trabajar junto a ustedes a este modelo tan importante para las pymes de la región y de los sectores. Sin más, paso a presentar al primer orador. Su nombre es Héctor Castelo, es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, consultor con amplísima experiencia en desarrollo local y programas de competitividad de las pymes. Actualmente es asesor de la CEPYME y ha sido funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, supervisor regional del FOMIN y consultor en diversos programas como el PNUD, CEPAL, OEA, Ministerio de Economía, Cancillería, etcétera, y con también una amplia experiencia académica en diferentes universidades, tanto de la Argentina como de Brasil. Héctor, te damos la bienvenida, te agradecemos tu presencia y te dejo al mando la presentación. Muchas gracias, José. Gracias también a Esteban por esta invitación. Un gusto estar esta tarde con ustedes. Yo voy a hablar un poco de la evolución del enfoque de los centros de servicios empresariales, de los clústeres,
y los centros de desarrollo territorial. Lo voy a hacer desde una visión que tuve desde el BID, en donde me tocó participar en los equipos que diseñaron los primeros centros, tanto en Argentina como en América Latina, y comentarles un poco de cómo fue avanzando ese enfoque a lo largo del tiempo. Luego ustedes van a tener otra exposición con Pellicci de la DEC, donde van a contar esto desde la visión desde una agencia. Lo que podemos decir es que los primeros centros de servicios empresariales que se formaron en Argentina y en América Latina comienzan en la década del 90. La próxima filmina, por favor. En la década del 90, al principio, fue una década que estuvo marcada por el llamado Consenso de Washington, en donde se enfatizaba la estabilidad macroeconómica y el mercado como forma de regulación más eficiente. Sin embargo, esas reformas estructurales, la globalización, la apertura de mercados, etcétera, tuvieron un impacto negativo en una parte importante de pymes y también en el empleo de América Latina. Como respuesta a esto, hubo una cantidad de organismos internacionales como la CEPAL y el BID que comenzaron a estudiar el problema para ver qué tipo de propuestas podían tener para incrementar la competitividad de las pymes de América Latina. Entonces se generaron propuestas en base a, fundamentalmente, teniendo en cuenta experiencias europeas que se encontraban desarrollando en ese momento procesos de reestructuración productiva que habían iniciado en la década de los 80. CEPAL, como dije, hizo algunos documentos conceptuales y al BID le tocó la misión de poner en marcha proyectos tendientes a la competitividad de las pymes. En el caso particular del BID, se utilizó al FOMIN, al Fondo Multilateral de Inversiones, como un laboratorio. El FOMIN fue creado en el año 93 y tenía entre sus objetivos el contribuir al desarrollo del sector privado y al incremento de la competitividad de las pymes en América Latina. Uno de los instrumentos que se utilizó entonces para esto fue el instrumento de la creación de centros de servicios empresariales. La próxima filmina, por favor. El enfoque, en verdad, fue un enfoque que desde el banco se comentó que eran como olas, porque eran olas que se dieron a lo largo del tiempo, lo cual implicaba que cuando avanzaba el enfoque hacia otro tipo de estrategias, acá vemos por ejemplo de desarrollo empresarial a integración productiva y a desarrollo económico, estas olas convivían con las anteriores, no alcanzaba a retirarse la primera que ya llegaba la segunda, y en verdad pueden convivir a lo largo del tiempo. Yo voy a comentar un poco esto a lo largo de la exposición. La próxima, por favor. Los primeros centros, entonces, de servicios empresariales tenían determinadas características. Entre ellas se buscaba que tuvieran una prestación de servicios no financieros adaptados a las necesidades de las empresas ubicadas en determinado territorio. Hasta ese momento, las cámaras empresariales estaban más preocupadas por otro tipo de temas, como por ejemplo las paritarias, discutir con el gobierno temas de precios, etc. El tema de los servicios era un tema que no lo tenían incorporado, solo unas pocas entidades empresariales daban este tipo de temas. Entonces, aquí la prestación de servicios no financieros por parte de ese tipo de centros fue una de las cuestiones que se trabajó en profundidad. Y como objetivo era crear, por un lado, la oferta de servicios específicos para pymes, acercar esa oferta con la demanda de pymes, y todo esto tendiendo a incrementar la productividad y la competitividad, y también con esa competitividad permitir un mayor acceso a mercados internacionales. Lo que se buscaba es que estos centros fueran liderados por los empresarios y que sean ellos los que determinaran el tipo de servicios que se necesitaban por el tipo de empresas y por el tipo de región donde trabajaban. Por eso se trabajó con el concepto de servicios horizontales, que eran para un conjunto de empresas de la misma región,
pero también con servicios específicos de acuerdo a sectores específicos que podía haber en ese territorio. La próxima. Voy a dar algunos ejemplos de servicios. Acá entre ellos tenemos información empresarial, gestión empresarial, comercialización, internacionalización, desarrollo tecnológico, innovación productiva, asesoramiento financiero, certificación de calidad, creación de empresas, cooperación empresarial, etc. La próxima, por favor. Voy a concentrar un poco en los resultados que se buscaba. En este caso, por un lado, era ese incremento de competitividad que recién les hablaba, a partir de los servicios recibidos. Y por el otro lado, lo que se buscó fue fortalecer a las instituciones que brindaban ese tipo de servicios de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas. El primer grupo de centros de servicios empresariales se creó en la Argentina aproximadamente a mediados de la década del 90. El diseño de eso llevó aproximadamente 1 año y medio. La próxima, por favor. Y fue la red de servicios empresariales de Logia. Esta filmina que estoy mostrando es una filmina que tiene 20 años. Se usó para la presentación de cómo era esta red. Como les dije yo, aproximadamente se tardó 1 año y medio para esto. Se trabajó mucho sobre la experiencia europea de Italia y de España. Se armó un equipo de trabajo que me tocó liderar con expertos del BID de Washington, con algunos expertos que se contrataron del País Vasco, en particular Roberto Velasco, que era una autoridad en ese momento sobre estas temáticas. También se trabajó con la CEPAL, básicamente con Francisco Gato, Carlos Ferraro, con la Universidad de Mar del Plata. La próxima. Los centros, esta red de centros de Logia tenía 3 centros, uno en Rafaela, otro en Mar del Plata y otro en San Rafael, Mendoza. La próxima. En general, los centros eran liderados por los propios empresarios. Solo diría que en el caso de Rafaela fue un poquito distinto, donde el liderazgo provino más desde el municipio. Quiero recordar que en aquel momento, estamos hablando del año 93 y año 94, el intendente de Rafaela era un intendente muy joven y muy entusiasmado con estos temas, y hoy es el gobernador de Santa Fe, que a su vez creo que es el único gobernador que tiene una maestría en desarrollo territorial. Y estaba acompañado en ese momento por otro joven, que era secretario de programación, que es Pablo Costamaña, hoy es el rector de la maestría de desarrollo territorial en Rafaela. Acá quiero mostrar algunos de los resultados que se lograron con ese tipo de centros. Esta filmina es del año 99, cuando se terminaba el programa. Como pueden ver, se asistían aproximadamente a 3.000 pymes en estos 3 centros. El 80% eran empresas más bien pequeñas, con menos de 20 empleados. Las empresas habían tomado un promedio de 2,5 servicios por año, y la mayoría de los servicios eran de carácter colectivo. Ahí pueden ver que el 86% de los servicios fueron de carácter colectivo en el último año, y la cantidad de servicios fue de aproximadamente unos 450 servicios. La próxima, por favor. Ese centro, que fue la primera experiencia piloto, se hizo sobre la base de empresas industriales. Por eso se hizo con la UIA. Pero quisimos replicar esto en otros sectores productivos. Por eso se armó un programa para microempresas específicos con la CGE, que tenía sus sedes en La Plata y en Mendoza. Después se armó un programa con CAME, dirigido a pequeños comercios. En general, este tipo de comercios no tenía servicios empresariales casi en ningún lado. Fue un programa muy exitoso que se llevó a cabo en todo el país, y en su momento el impacto fue muy grande porque llegó
a más de 30.000 comercios. Y otro de los programas que se hizo en ese momento fue un programa con la Federación Agraria. En ese caso se trabajó en Rosario, Villa María, Chilecito y Mendoza, y del cual se beneficiaron unos 14.000 pequeños productores. La próxima, por favor. Bueno, hubo otras experiencias que replicaron esto a través de gobiernos provinciales y locales. Entre las experiencias más importantes, en este momento recuerdo la del IDEP en la provincia de Buenos Aires, que comenzó en el año 96. Un año más tarde tenía ya 28 centros constituidos, y entre el año 97 y 99, como ven allí, pudieron tomar servicios más de 50.000 pymes. Adelante. La próxima, por favor. Bueno, con esto, digamos, un pantallazo de lo que fue la primera ola de servicios empresariales. La segunda ola estuvo dada por programas de integración productiva. Y esto se debió a que se había observado que, a pesar de que lo bueno que venía para la competitividad de las pymes, los centros de servicios, teníamos algunas cuestiones que mejorar, y básicamente se pensó en trabajar a través de redes de empresas de un mismo sector y de una misma región, desarrollando clúster y desarrollando cadenas productivas. Básicamente, esta fue un poco la idea. La próxima, por favor. Y lo que vamos a hacer es comentar un poquitito las características principales, ¿no? Estos servicios colectivos permitían hacer cosas que no se podían hacer en forma individual. Acá, como ejemplo, hablamos de acceso a mercados, marcas compartidas, licitaciones y adquisiciones de forma colectiva, puntos de venta en común, nuevos mecanismos de distribución, etc. Yo voy a dar ahora rápidamente un ejemplo sobre una de las cosas que se hicieron en este tipo de programas. La próxima, por favor. Fue el programa de cadenas productivas de la provincia de Córdoba, que se hizo con ADEC, también Filmina es de ese tiempo. Después va a haber un expositor por parte de ADEC, así que yo voy a pasar rápidamente por esto. Una más, por favor. Este programa tuvo la particularidad de que probamos simultáneamente armar un programa con varias cadenas. Acá tenemos 5 cadenas, que son la Caprina, Tix, Madera y Muebles, Olivícola, Fruta Hortícola, pero después se agregaron otras. Estas fueron las primeras con las cuales se trabajó, y yo, para que tengan una idea concreta de los resultados de este tipo de programas, simplemente voy a referirme a resultados de 2 de ellas. Una que tiene que ver con TICS y otra que nos vamos a la otra punta. Una es productos, obviamente, y servicios industrializados, pero en la otra punta trabajamos con una cadena de productores de cabritos. La próxima, por favor. En materia de TICS, algunos de los resultados fue que, por ejemplo, comenzamos con unos 30 asociados al clúster que se formó. Cuando terminó el programa ya había más de 100 asociados, y algunos de los éxitos, por ejemplo, en la Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del centro de la Argentina, se pusieron un par de robots de altísima tecnología que, por ejemplo, permitía producir 15.000 piezas por minuto. Ninguna empresa en particular podía demandar esa cantidad. Así que este es el tipo de cosas que se podían hacer en un clúster en forma compartida, pero que individualmente hubiera sido imposible. También contrataron un gerente común, hicieron una participación conjunta en ferias internacionales, hicieron pool de compras, ventas conjuntas también. Entre otras cosas, lograron reducir el costo también de certificaciones que hicieron en forma asociativa. La próxima. Vamos a ir al tema de los cabritos.
acá nos encontramos con que era un grupo de productores muy rudimentarios, que tenían una provisión de agua muy deficiente, que prácticamente no podían suplementar la dieta de sus animales con forrajes y maíz por temas económicos y por temas logísticos, y se hicieron una cantidad de acciones, entre ellos compras conjuntas de alimentos, capacitación en materia de genética, sanidad, etcétera, y como resultado de eso, bueno, acá ven también se incrementó mucho la participación de gente, de 180 a 400, diversificaron un poco a partir de ciertos subproductos como el dulce de leche, redujeron de una forma importante la mortalidad de los cabritos a partir de las capacitaciones y asistencia técnica, pudieron ahorrar el 50% de los precios de compra de los insumos, y también armaron un fondo rotatorio que les daba poder de negociación para vender en el momento que ellos necesitaban vender los cabritos y no cuando se los venían a buscar, y eso incrementó el precio de su producto entre un 70 y un 100%. Bien, vamos a pasar a la próxima filmina. Aquí entonces nos encontramos con que las dos primeras olas tuvieron los servicios empresariales básicamente, la primera y la segunda ya más concentrados en forma de clúster para un sector determinado. La tercera ola trajo algunas cuestiones ya vinculadas estrechamente a desarrollo territorial, básicamente profundizar en lo que es la gestión público-privada, también darle mucha importancia a los activos territoriales. Cuando hablamos de activos territoriales estamos hablando de varias cuestiones, de infraestructura, de centros tecnológicos que pueda haber en la región, etcétera, etcétera. También aquí entra la generación de bienes públicos, el desarrollo de la gobernanza social, local, perdón, y también los temas de sostenibilidad económica, ambiental y social. Es un tema en sí mismo que podemos dejar para otro momento, pero en definitiva lo que les quiero comentar es que en cualquiera de estas circunstancias pueden convivir los tres conceptos que hemos dado hasta ahora. La próxima, por favor. Bueno, acá simplemente vamos a pasar muy rápido en lo que era el desarrollo territorial. Ustedes pueden ver acá a la derecha de la filmina que se trabajó con 6 ciudades del centro de Santa Fe, liderados por Rafaela. Estaba Ceres, Esperanza, Galvez, San Jorge y Sunchales. Aquí abajo están los clústeres. Los clústeres más importantes eran el de alimentos, metal mecánico, y el sector primario. Se trabajó con una cantidad de instituciones y se trabajó con una cantidad importante también de servicios horizontales, como pueden ser los temas de medio ambiente. Pasamos a la próxima filmina. Ahí sí yo les quiero mostrar que en este clúster, por ejemplo, en este centro de desarrollo territorial, participaron 106 instituciones. Ahí vemos muy bien todo lo que es la interacción público-privada. Una más, por favor. Bueno, y cada uno de los clústeres, acá tienen algunos ejemplos, tenían una cantidad de cuestiones muy específicas para ellos. Esto está debajo de cada uno de los clústeres, y a la derecha ven ejes de trabajos horizontales, como es la internacionalización, la innovación, el tema medio ambiente, etc. Bueno, yo para terminar, simplemente les quiero comentar de que en cualquiera de estas situaciones hay una serie de cuestiones que tenemos que considerar cuando armamos ya sea centros de servicios o centros de desarrollo territorial o clúster. Y básicamente creo que hay que tener en cuenta la masa crítica en cuanto a cantidad de empresas del territorio, a quién ejerce liderazgo, que puede ser, varía de territorio en territorio. Esto no se puede preestablecer. Es muy importante la gobernanza que se discuta en ese caso, y hay que hacer un análisis de sostenibilidad en los campos que yo les dije antes, el económico, el ambiental y el social desde el primer día.
preferentemente de mucha ayuda si en los territorios tenemos centros tecnológicos y entidades de conocimiento. Bueno, con esto termino mi exposición. Les agradezco nuevamente la atención. Hasta luego. Muchas gracias, Héctor. Excelente el tiempo. Te agradezco tu amabilidad por compartir tu experiencia en estos 25 o 30 años que realmente muestran que el tema de asociatividad es un modelo no actual, sino que se viene construyendo hace mucho tiempo. Sin más, voy a presentar al siguiente orador. Su nombre es Jorge Pellicci, es licenciado en Economía, gerente técnico y de proyectos de la Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba, ADEC, con una amplísima experiencia en proyectos de desarrollo local y territorial. Es magíster en formulación, evaluación y administración de proyectos de inversión, docente en varias maestrías y especializaciones de diversas universidades de Córdoba, de Rosario, de Santiago del Estero, de la Universidad Católica de Córdoba, y además es docente e investigador del IFAP. Jorge, te damos la bienvenida y te paso la conducción, así haces tu presentación. Bueno, gracias, José. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a participar en este seminario. La verdad que nos da la oportunidad de contar la experiencia de la Agencia de Córdoba en lo que son programas de cadenas productivas y de asociatividad. Yo primero le voy a pedir que pasen la próxima filmina. Voy a hacer una breve síntesis de lo que vamos a desarrollar. Por un lado, les voy a contar desde dónde hablo, desde la Agencia de Desarrollo Económico. Vamos a hablar del programa de cadenas productivas, el objetivo del programa, cómo se seleccionaron los sectores que se trabajaron, cuál fue la estrategia que tuvimos con el programa, los principios que manejamos en la ejecución, los aprendizajes que pudimos generar en la ejecución del proyecto, cómo medimos el impacto, qué aspectos medimos del impacto, y finalmente algunas conclusiones para cerrar. Vamos a tratar de hacer breves comentarios sobre cada punto. Vamos a la próxima filmina. La agencia es una institución civil sin fines de lucro, que nació en el año 1998 como resultado del plan estratégico que hizo la ciudad de Córdoba. En aquella época estaba de intendente el doctor Martí y se desarrolló el PEC. Inicialmente en el eje económico, las cámaras empresarias, conjuntamente con la municipalidad, resolvieron institucionalizar el desarrollo económico local. En ese momento eran solamente 12 cámaras empresarias y el municipio, así que eran 13, un número raro, pero finalmente resultó positivo. Y retomando lo que contaba Héctor lo contaba desde la perspectiva del BID, desde los organismos internacionales. Nosotros en la ADEC también vivimos un proceso parecido, porque inicialmente la visión que tenía la agencia sobre la competitividad era empresarial, específicamente, absolutamente en la empresa, y comenzamos con un programa FOMIN, que era el programa del sistema de bonos de capacitación empresarial, que atendió muchísimas empresas, algo así como 14.000 empresas, de 0 a 10 empleados, muy pequeñitas, con una capacitación a medida para mejorar su capital humano. Posteriormente, en el año 2005, pusimos en marcha el programa de cadenas productivas, lo que también fue transformando nuestra mirada de lo que es la competitividad, y empezamos a ver desde un programa de integración productiva la competitividad ya con una visión de cadena productiva, y lo que implicaba mejorar la competitividad en los eslabones, en los clústeres, para la competitividad global de la cadena. Finalmente, ya en el año 2010, que fue el tercer programa que hicimos con FOMIN también, hicimos el programa de desarrollo territorial, que fue un programa que también nos fue, de alguna manera, modificando la visión de la competitividad hacia una visión más territorial de la competitividad,
donde empezamos a ver la importancia de vincular mucho más actores en el territorio, en el trabajo de la competitividad. Simultáneamente o paralelamente, no necesariamente como consecuencia de estos programas, la ADEC fue incorporando socios y en una primera instancia incorporó muchos sectores económicos. Nosotros prácticamente tenemos en ADEC más del 95% de la ciudad representada en las mesas, en los distintos sectores. Tenemos industria, inmobiliaria, plásticos, madera, están casi todos los sectores económicos de la ciudad de Córdoba. También se incorporaron los colegios profesionales, varios colegios profesionales, algunas ONG, como por ejemplo dedicadas a lo que es la economía más cultural, o el teatro, o este tipo de actividades. Y finalmente se incorporaron las 7 universidades de Córdoba, todas las públicas y las privadas. Se incorporó CONICET, se incorporó el INTA y se incorporó el INTI. Por lo tanto, llegamos a conformar un entramado institucional, yo diría muy potente, y que se ha ido enriqueciendo y ha ido sumando patas. Empezamos con el Estado y el sector privado, continuamos con los colegios profesionales, avanzamos con las universidades, y también incluimos a entes como el INTA y el INTI, entes nacionales de tecnología y de innovación. Vamos a la próxima filmina, por favor. Entonces, mi conversación, lo que yo les voy a contar, cómo nosotros percibimos el trabajo que hicimos con el Programa de Desarrollo de Cadenas Productivas, y qué metodología usamos, o sea, cómo lo implementamos. Me encantó que Héctor haya contado 2 casos extremos, como el de las TIC, el software, y el de los productores de cabra, así que yo después voy a tratar de complementarme con los otros sectores. Vamos a la otra filmina, por favor. Este fue un programa cofinanciado por el FOMIN, que administra recursos del BID, y el objetivo del programa era incrementar la competitividad de grupos de pequeñas empresas de Córdoba a través de la generación de eficiencia colectiva, que lo pensábamos en la construcción o en la identificación de acciones colectivas. O sea, estábamos pensando en cómo se construían estas acciones colectivas y aprovechando todo lo que nos ofrece las economías externas, o sea, todo lo que nos ofrece el entorno, el territorio, y con el objetivo de incrementar el capital social. Y ahí me parece que es muy importante el tema del capital social, porque prácticamente en todas las iniciativas arrancamos con este tema. Cómo construir acciones colectivas que construyan y fortalezcan el capital social. Vamos a la próxima filmina, por favor. Para identificar los sectores sobre los cuales trabajamos, primero construimos un mapa productivo sobre la base del conjunto, un conjunto de variables que estudiamos, por ejemplo, dispersión geográfica de los sectores, prioridad del sector, si estos sectores tenían alguna semilla asociativa, qué número de empresas habían participado en algunas iniciativas de acciones colectivas, qué ventajas tenía el entorno, qué problemas o necesidades comunes existían, qué potencial tenía el sector para avanzar. Bueno, hicimos un mapa con una serie de variables que estudiamos, estuvimos estudiando varios sectores para poder definir sobre qué cadenas productivas vamos a trabajar. Luego se identificaron áreas con ventajas competitivas, se analizó la voluntad de estas empresas en participar y el entorno. Vamos a la próxima filmina, por favor. Estas son, las de arriba, son las 5 cadenas productivas con las cuales iniciamos el programa. Ustedes ven, no están perfectamente ordenadas entre urbanas y rurales, pero bueno, las TIC urbana, la caprina rural, la industria de la madera, una industria tradicional, con empresas familiares, con características no tan innovadoras, ¿sí? pero con un número importante de empresas, con más de 250 empresas en el sector. La cadena olivícola, que también es rural, la cadena frutihortícola, que derivó finalmente en todas las aromáticas. Las cadenas que están abajo fueron cadenas que una vez que terminó el programa, nosotros tratamos de incentivarlas para que arranquen.
¿Qué nos preocupaba para cada cadena? La construcción de capital social, en primer término. No empezábamos por un plan estratégico, empezamos por la construcción de capital social. Luego seguimos buscando acciones colectivas en asistencia en tecnología dura y blanda. Y también, vamos a la próxima animación, por favor. Y también nos preocupaba el tema de la comercialización. ¿Qué acciones colectivas podíamos trabajar en la comercialización? Yo acá me detendría un momento porque me parece que es importante ver las distintas experiencias. Uno podría decir que la cadena del TIC, que en realidad estaba constituido por el clúster del hardware y el clúster del software, en realidad ya tenían cierta actitud de colaboración y de cooperación, digamos, para mejorar su competitividad, sobre todo el grupo del clúster del software. El grupo del clúster del hardware, tuvimos que trabajar en una serie de actividades para movilizar la construcción de ese capital social y movilizar la confianza. De hecho, empezamos con actividades sociales, o sea, voy a decirlo crudamente, un asado para que los actores se fueran conociendo, se fueran reconociendo, fueran tomando información de cada uno, conociendo los intereses del otro, y fueran ganando confianza y fueran pudiendo encontrar qué acciones estratégicas podían hacer en conjunto que solucionaran problemas comunes o con problemas del grupo. Eso les permitió, en realidad, incorporar esta idea de cooperar para competir, ¿no? y construir este grado de confianza que luego nos permite, sí, empezar a encontrar actividades comunes en asistencia tecnológica, tanto dura como gerencial, ¿sí? Y también empezar a encontrar oportunidades de comercialización conjunta o incluir instrumentos que apoyen la comercialización. Por ejemplo, la madera presentaba una experiencia diferente, o sea, era más reacia, los empresarios más reacias a esta confianza, a esta cooperación. En algún momento la asociatividad la llegaron a entender como un proceso de formalización de sociedades, o sea, por ahí pensaron que la asociatividad estaba vinculada a una SRL, a una sociedad anónima. Les costó comprender la cooperación para competir, pero yo diría, hay algo muy importante, y es que a pesar de que llevó mucho tiempo que este sector comprendiera esos procesos, la semilla estuvo puesta. Y este proceso es un proceso que llevó algunos años, y luego reflotó una actitud de cooperación innata. Yo me acuerdo cuando conversaba con la Cámara de la Madera, en algún momento ellos me dijeron, nosotros ya no comprendemos actividades que no sean asociativas y en conjunto. Esto fue muy importante porque acá involucra un cambio cultural, involucra un reconocimiento de las oportunidades y un tiempo de maduración y de proceso de la cadena y del clúster. Los sectores caprino y frutihortícola de las aromáticas, en realidad eran dos sectores rurales que usamos la misma metodología. Seguimos trabajando inicialmente sobre la construcción de capital social, pero con la diferencia de que ya el sector caprino traía una trayectoria de trabajo de construcción de capital social, porque este sector había trabajado ya con organizaciones territoriales que estaban trabajando con los productores de cabra, ¿sí? Pero lo importante o lo destacable es que es un sector de muy bajo ingreso, con un sistema productivo muy atrasado, entonces tenían muchas necesidades de mejoras tecnológicas, quizás estaban mucho más preparados desde el capital social que desde la innovación tecnológica y desde la propia comercialización. Ahí, como comentaba Héctor, se hicieron muchas cosas en ese tema, y también se hizo un comercio justo, que facilitó mejorar los precios de los productos y el financiamiento a tiempo y forma de la compra de este producto. Con los hortícolas nos pasó algo similar, porque ellos venían, en realidad los aromáticos eran un grupo de 10, 17 productores que ya venían de un programa anterior, era el cambio rural, entonces ya tenían un conocimiento, un hábito de cooperar, digamos, para poder mejorar su competitividad. Acá, en ambos sectores, tanto como el caprino
como el de las aromáticas, frutihortícola, fue muy importante la articulación con el sector de ciencia y técnica del gobierno de la provincia de Córdoba, que en ese momento era la Agencia de Ciencia y Técnica, que ahora ya es un ministerio, pero hubo muy buena vinculación en ese sentido, los caprinos con la cuestión de la leche, la cuestión cárnica, con las aromáticas en la cuestión de la producción orgánica y de la compra de maquinaria compartida, por ejemplo, para hacer selección y para hacer envase de productos orgánicos. Yo diría que después, en este pantallazo de los grupos, fue muy importante las etapas y el ciclo que vivimos. Yo pediría que pasemos a la próxima filmina. Entonces, primero hubo un fortalecimiento de las relaciones de cooperación entre empresas e instituciones, ¿sí? Ese fue el principal esfuerzo en construir capital social, confianza, articulación con las instituciones del territorio, vínculo con las universidades, vínculo con las otras entidades. Luego vino el proceso de tratar de facilitar el acceso a tecnologías productivas y acciones conjuntas en esto. Por ejemplo, el caso del clúster de la madera, que yo les comentaba que había cierta dificultad para que ellos identificaran las actividades colectivas en principio, después no, ya hoy uno ve cómo se ha desarrollado la cadena y el clúster, es muy interesante, pero en aquel momento, por ejemplo, se desarrolló una acción conjunta que fue instalar un posgrado en la Facultad de Diseño, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, específicamente en la carrera de Diseño Industrial. Ese posgrado, que se llamó DIMU, unía un diseñador industrial con un referente de una empresa, y trabajaban en conjunto todo el curso. Es más, el referente de la empresa estaba becado en el posgrado, y el objetivo era que llegaran al final del curso con un prototipo. Eso tuvo un impacto altísimo en la incorporación del diseño en la producción de muebles de madera. Allí descubrieron las ventajas en costos, en procesos, en comercialización que pueden obtener, incluyendo la innovación y el diseño. Y para los diseñadores industriales fue una experiencia muy enriquecedora, porque los empresarios lo evaluaban desde la perspectiva de la viabilidad al prototipo, ¿sí? Entonces fue un hecho que no fue una actividad colectiva, porque finalmente los empresarios se llevaban un beneficio, pero fue una actividad muy importante desde el punto de vista de la articulación universidad-empresa. Pasemos al otro, por favor. Entonces, fortalecer las relaciones. ¿Qué entendemos por fortalecer las relaciones? Facilitar el aprendizaje de las empresas en cómo cooperar, ¿sí? Y cómo cooperar con los competidores, ¿sí? Cómo lograr la competencia, digamos, ¿no? Cómo lograr procesos colectivos de mejora. Esto se logró en gran parte porque cada cadena y cada clúster tenía un coordinador que cumplía la función de facilitador de la asociatividad, y estaba trabajando algo así como un gerente, digamos, un gerente de clúster, que estaba trabajando permanentemente en la construcción de capital social, en el diálogo, en la identificación de oportunidades, en la identificación de problemas comunes, en la identificación de soluciones comunes. Estaba cómo motivar al grupo para seguir trabajando. Es muy importante tener esta figura, pero capacitada con las competencias que hace falta para empezar el proceso del desarrollo de una cadena productiva. Pasemos a la otra. Luego, el proceso de facilitación de estas tecnologías productivas. O sea, y ahí empieza cómo asistir a los grupos a transformar sus procesos productivos y gerenciales, cómo poder iniciar actividades colectivas donde el beneficio sea compartido, ¿no es cierto? Pasemos a la otra, por favor. Finalmente, el acceso a mercados. Hubo muchas actividades de viajes conjuntos que también sirvieron para construir confianza entre los participantes. Por ejemplo, los de la cadena aromática viajaron a la Feria Sana en Italia, y ahí en Bolonia, y ahí descubrieron la importancia de la producción orgánica. Y volvieron y dijimos, y esto lo tenemos que hacer, es un problema del conjunto de los productores y tenemos que abordarlo como una actividad colectiva. Lo mismo pasó
con el clúster del software, el clúster de la informática, donde iniciaron una serie de actividades de comercialización conjunta en el exterior, y casi todos desarrollaron ferias y actividades comerciales a nivel local. Otro punto muy importante fue para nosotros la difusión de los resultados y qué habíamos logrado con este modelo, y alimentar rápidamente a los miembros del clúster con resultados inmediatos. Con esto quiero decir que fue mucho más valioso empezar por la confianza, por la construcción de capital social, por el conocimiento y reconocimiento de los actores, por un diálogo compartido, y en segunda instancia obtener resultados inmediatos, con actividades a lo mejor cortas, que den beneficios, que demuestren que pasar o iniciar el proceso con una planificación estratégica. Probablemente el plan de actividades o el plan estratégico quizás es el resultado de un proceso donde vamos trabajando y construyendo esta asociatividad. Vamos a la siguiente, por favor. Acá yo trato de enumerar los principios que nosotros usamos en la ejecución de este proyecto. Cuando le decimos conducción por la demanda, nos acotamos específicamente a la demanda de los grupos empresariales. No proponíamos actividades por oferta. Indagábamos cuáles eran las necesidades del grupo, al punto que la imagen del coordinador o la selección del coordinador de esa cadena era hecha por los mismos empresarios. O sea, nosotros tampoco le imponíamos un perfil de un coordinador. Entonces, todo se hizo desde la demanda y tratando de indagar la demanda. También bajamos las barreras y tratamos de bajar las barreras al ingreso, o sea, porque el clúster tenía que tener una apertura plena, ¿sí? al clúster, a la cadena productiva. Tratamos de reducir al mínimo los costos de transacción, esto ya está más especificado en el tema del programa, y trabajamos también sobre la eficiencia y la eficacia de las acciones que tuvieran impacto, que tuvieran resultados. Buscábamos acciones iniciales de impacto inmediato, y luego la selección del coordinador sectorial por los empresarios, como ya lo dije, aunque desde el programa nosotros definíamos, obviamente, perfil, algunas pautas de selección, pero la selección final era hecha por los empresarios. Luego proponíamos y tratábamos de promover un liderazgo catalítico, ¿sí? Tratábamos de construir, no se llegó a construir manuales de ética o de comportamiento, pero sí algunos preceptos éticos en el funcionamiento del clúster, ¿sí? Para que haya transparencia, y sí armar y promover esta red institucional densa que estuviera vinculado al clúster. De hecho, cada uno de las cadenas, el del software estuvo el Córdoba Cluster Technology, en el del hard estuvo trabajando la SIECA, en la madera estuvo trabajando la Cámara de la Madera, y así cada una de los clústeres tenía una institución, ¿sí? Que fue también construyendo institucionalidad y fue fortaleciéndose con el programa. Vamos a la próxima, por favor. Jorge, tenemos solamente un minuto para seguir con la dinámica del seminario. Vale. Gracias. Bueno, 7 aprendizajes, rápidamente. Me parece que el tema de la gobernanza desde abajo fue muy importante para el programa, o sea, que se apropiaran del programa los actores, que se apropiaran de la cadena, un coordinador que estuviera un tiempo prolongado, la construcción de una estrategia de la gestión del conocimiento y el liderazgo catalítico. Y énfasis en objetivos y no en normas. Vamos a la próxima. Yo te pediría que salteemos la siguiente. A ver, la próxima es... Bueno, ¿cómo medimos el impacto? El impacto económico, medimos el impacto social, medimos también la percepción de los participantes y la institucionalidad. Y vamos a la última, como conclusiones. Le pido disculpas si me excedí un poquito del tiempo. Es muy importante la formación de ese facilitador, o ese gerente, ese coordinador, en las cadenas, en los clústeres. Es muy importante mantenerlo en el tiempo. Los resultados no son inmediatos. Hay un proceso, hasta diría de cambio cultural, si se quieren algunas cosas. Entonces ese proceso hay que sostenerlo.
Las actividades son importantes que las defina el conjunto, o sea, que vengan por demanda. Es muy importante que la percepción que tienen sea buena, de buenos resultados, porque eso es lo que le da sustentabilidad al proceso, ¿sí? Y después nosotros podemos hablar de una sustentabilidad estática cuando nos acotamos al grupo que está trabajando, o darle una sustentabilidad dinámica que incorpore nuevos beneficiarios al proceso. Y finalmente, la última, que los programas y políticos consideren esta posibilidad de extensión en el tiempo en el apoyo a las cadenas productivas. Las cadenas productivas en un año y medio no han madurado. Son procesos más largos que necesitan apoyo y que hasta que el trabajo, ya sea del coordinador o los resultados que va teniendo el clúster por las actividades colectivas, los beneficios se empiezan a observar en el tiempo, aunque siempre es recomendable tratar de hacer actividades de un rápido beneficio para que funcionen como un efecto demostración. Bueno, hasta acá es mi presentación. Si la próxima filmina me despido. Así que les agradezco y pido disculpas si me excedí un poquito en el tiempo. Excelente, Jorge, gracias. Muy buena la experiencia traída de Córdoba. Me imagino que del otro lado hay un montón de experiencias también en cada uno de los sectores, en cada una de las provincias, que es una demostración que el tema de asociatividad es algo muy importante para el desarrollo de las pymes. Muchas gracias, Jorge. Paso a la siguiente exposición, presentando a Silvina Mochi, que es licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es la directora de Desarrollo de Cadena de Valor de la CEPIME. Es doctora en Economía y Gestión de la Innovación de la Universidad Autónoma de Madrid. Magíster en Política y Gestión en Ciencias y Tecnología. Y docente de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires, y de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Ha trabajado en la coordinación de línea de financiamiento, tanto del FONTAR como del PROSAP. La recibimos a Silvina, muchas gracias por estar y te dejo al mando de la presentación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradecerles a Florencia, a Esteban, la invitación a participar de este seminario. Bueno, yo lo que voy a estar trabajando, presentando hoy es seguir profundizando en el concepto de lo que son cadenas de valor y clúster, trabajando mucho en el diálogo de estos dos conceptos, y puntualmente me voy a centrar en lo que es el sector de la maquinaria agrícola y la experiencia del clúster SEGMA de la maquinaria agrícola. Un poco esto desde la experiencia de la gestión, que estuve trabajando con este sector desde los distintos organismos y también desde la academia en investigaciones puntuales. Mi idea, digamos, en esta presentación es mirar la evolución en términos de, puntualizar mucho en la evolución en términos de la institucionalidad, de las capacidades de innovación, de asociatividad, de articulación interna al clúster, pero siempre en diálogo con el sector. Igualmente ustedes en el último encuentro de estos seminarios va a estar María Isabel Borghi, así que con ella van a estar conociendo, ampliando lo que es esta experiencia. Siguiente. Por favor. Entonces, ustedes en el primer encuentro con Carlos Ferraro estuvieron viendo lo que era el concepto de clúster. No es que voy a seguir profundizando, sino recordar que estamos hablando de empresas interconectadas, de un sector productivo específico, que acá sí hago más hincapié, de la localización geográfica puntual, y de esta cuestión de la articulación y de la cooperación y vínculos entre instituciones científicas y tecnológicas, organismos públicos, empresas. Hay una vasta bibliografía en todo esto, o sea, algunos autores también hablan de distintas fases de los clústeres, y ya después nos podemos ir a lo que es el concepto de cadenas de valor, donde nosotros ahí vamos a encontrar, o sea, vuelvo un poco a lo que es clúster. En realidad uno podría pensar de que esto es una de las tantas estrategias que tienen las empresas, y puntualizamos acá en las pymes, como vías para el desarrollo, para mejora de la competitividad, ¿no? Bajo este paraguas. Pero bueno, siempre como pensamos en un sector productivo específico, esto inevitablemente queda relacionado con lo que es una cadena de valor, que este concepto también ustedes ya lo vieron. Estamos hablando de las actividades que van desde un principio hasta el producto terminado y comercializado, con todo un conjunto de actividades que van, por ejemplo, desde el diseño, la producción, la comercialización, la I+D,
Algunos autores puntualizan más en las empresas, con las ventajas competitivas, como Porter, otros hacen más hincapié en lo que son las relaciones entre los eslabones, el poder de ejercido por las empresas, la coordinación, etc. Y también ahí nos vamos a los conceptos de cadenas globales de valor, sobre todo en un mundo globalizado, con mucho uso de las comunicaciones, más aún hoy en día. Y acá sí se habla de otros roles de los compradores, encontramos acá el concepto de gobernanza, cuáles son las relaciones que hay, cuáles son los liderazgos, los modelos de gobernanza, donde encontramos casos de gobernanzas a través de redes, de casos jerárquicos, semijerárquicos, los liderazgos, si están más en manos de los compradores, los vendedores, y otro tipo de conceptos que se manejan en este tipo de bibliografía que hay sobre cadenas globales de valor. Siguiente, por favor. Ahí está. Ahora, a mí me interesa puntualizar, cuando pensamos en clúster, ya sea en el desarrollo, en la creación de clúster, en el desarrollo, en el fortalecimiento de clúster existentes, sí es cierto que siempre pensamos que es una vía, pero que nunca dejamos de ver y tener en cuenta lo que es la estrategia, o sea, el plantear una estrategia de desarrollo del clúster. Y ahí es donde entra en juego, digamos, el trabajar en distintas dimensiones. ¿En qué sentido? Podemos pensar en el clúster, pero no podemos solo circunscribirnos a pensar en cuál es el mapa de actores del clúster, que hay que hacerlo, institucional, conocer los antecedentes de asociatividad, qué productos hay dentro de este clúster que se producen, qué procesos, qué capacidades, y a partir de ahí necesidades, oportunidades. Pero por supuesto que esto tenemos que tender ciertos puentes con otras dimensiones como es la sectorial, y ahí es donde entramos en la cadena de valor nacional, y miramos también el mapa de actores, los productos, porque dentro de un clúster no necesariamente se van a hacer los mismos productos que se hacen en la cadena nacional de valor. Quizás agrupa una parte nomás, o más unas fases de la cadena de valor y menos otras. Entonces, todo esto es importante considerarlo, y también a nivel internacional hacer un diagnóstico de cómo se manejan las cadenas globales, cuál es la gobernanza, cuáles son las empresas que lideran, qué estructura de mercado tienen, si hablamos de oligopolios, qué productos, cuáles son los productos de frontera tecnológica, qué procesos de frontera, las estrategias de las pymes, actores importantes como los centros tecnológicos internacionales, la digitalización 4.0, bueno, todo eso queda, y ahí es donde hay que mirar, porque también tenemos que pensar que en Argentina existen amplias brechas, y brechas que fueron creciendo en términos tecnológicos, de productividad y de competitividad respecto de los países desarrollados. Entonces tenemos que pensar siempre en, bueno, de dónde estamos partiendo para pensar en la estrategia, y de ver cuáles son las brechas, cuánto nos falta llegar a estas fronteras tecnológicas, a estas fronteras productivas de competitividad, y a partir de ahí plantear una estrategia y mirar y poner mucho foco en las necesidades y oportunidades. Siguiente, por favor. Por eso creo que es clave, digamos, esta cuestión de tener una visión bastante sistémica, o sea, la importancia de este famoso triángulo, donde podemos ver representados los actores de un clúster, pero ahí es donde no podemos dejar de considerar las cuestiones macroeconómicas, que por supuesto que inciden, como podría ser una devaluación que fomenta la exportación en determinados clústeres, como puede ser el caso más sectorial, donde vamos a tener que tener en cuenta qué parámetros sectoriales hay ahí. O sea, estamos hablando de distintos tipos de sectores, donde las barreras a la entrada pueden ser distintas, las varas en términos tecnológicos, de conocimiento, las normas, las reglas del juego, las cuestiones de la protección. Y después también pensamos en la cuestión más de lo sistémico, ¿no? La cuestión de los sistemas territoriales, o algunos lo denominan sistemas sectoriales, nacionales, y en los territorios muy importante también, acá hincapié, tal como se ha dicho en las exposiciones anteriores, o sea, estamos hablando también de las capacidades territoriales, porque hay que considerar cuáles son dentro de los territorios donde están los clústeres, sin tener una mirada estrictamente competitiva, sino también ver cuáles son las condiciones culturales, cómo las educativas, o sea, qué tipo de centros educativos hay, si hay técnicas, aspectos culturales, todo esto hace al desarrollo de los clústeres, y a veces puede jugar como un cuello de botella cuando las condiciones territoriales no acompañan al desarrollo del clúster. Siguiente, por favor. Bueno, acá no me voy a detener, lo dejo nomás en la filmina, pero era pensar en estas diferencias, y además ya antes lo estuvieron puntualizando, por clústeres de sectores tan distintos, como había sido el caso de los cabritos y las TICs. Bueno, acá también vemos
el caso de cadenas de valor como la farmacéutica, donde hay un fuerte componente dentro de sus etapas de lo que es la investigación, la participación de instituciones científicas y tecnológicas, una vara muy alta acá, una barrera muy elevada en lo que es conocimientos, tecnologías, etcétera, con sus distintas etapas y también con una forma de distribución específica en las últimas partes de la cadena. Y con controles de calidad muy elevados, como te pasa también en el equipamiento médico, donde vas a tener una vara muy alta en términos de controles de certificaciones que hacen al desarrollo de los clústeres. Y después tenés casos más de intervención de clúster donde hay economías primarias, entonces ahí tenés toda una cuestión que es muy importante, el recurso natural, donde está ubicada la cuestión geográfica, las condiciones agroclimáticas, y con distintas condiciones y parámetros que entran en juego. Siguiente, por favor. Entonces, focalizándonos en el caso que estaría tomando, el sector de la maquinaria agrícola, distinto también a las otras dos cadenas que estamos viendo, uno puede encontrar en esta cadena toda una etapa de primera, ¿no? Donde tenemos en cuenta, por ejemplo, todo lo que es acero, plásticos, aluminio, y otro tipo, entran acá en juego las fundiciones, pero tenemos todo un gran sector de agropartes y conjuntos, que acá entran las TICs, lo que es la agricultura de precisión con los monitores, todo lo que es los conjuntos complejos como los motores, otras partes, las cabinas, los cabezales, y en realidad la etapa de producción de equipo tiene 4 grandes productos, que son los tractores, cosechadoras, sembradoras, pulverizadoras y otros implementos, y pasamos después a la etapa de comercialización, donde su principal usuario cliente son los productores y, por ejemplo, también los contratistas. Siguiente, por favor. Entonces, el sector de la maquinaria agrícola en Argentina tiene más o menos unas 1.200 empresas, 24.000 empleos directos, y una característica que sí es distinta a otras, se destaca porque tiene una alta especialización dentro de lo que es el sector de bienes de capital, con niveles de innovación por superiores a lo que es la media nacional, con antecedentes de asociatividad y de vinculación territorial, pero, y como ven acá, una gran concentración en la región centro, ¿no? Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, que es donde más se concentra esta producción de maquinarias agrícolas. Ahora, nosotros estamos acá mirando lo que es la parte de la cadena nacional, y claro, insisto en que cuando uno piensa en un clúster, o mismo en una cadena de valor nacional, no podemos dejar de mirar qué pasa afuera, donde hay grandes oligopolios, gran especialización de lo que es el equipamiento, con lógicas distintas de funcionamiento. Uno piensa en las cosechadoras y en los tractores, y tienen un nivel tecnológico de complejidad tecnológica más elevado, que requieren altas escalas por estos costos, entonces funcionan más en una lógica de cadenas globales de valor. En tanto que lo que es sembradoras, implementos, pulverizadoras, trabajan más bajo un esquema de clúster, en el sentido que es más fácil la asociatividad, primero que se trabaja con lotes más pequeños, no se necesitan esas escalas, y hay un trabajo mucho más a medida de las necesidades del productor en este tipo de empresas, que, bueno, en el caso de nuestros clústeres, digamos, de Argentina, hay una alta producción de sembradoras, de pulverizadoras. Pero tenemos situaciones como una balanza comercial deficitaria de décadas, donde vemos que cuando miramos hacia el mundo, Argentina tiene un fuerte déficit por la importación de determinadas tecnologías, la importación de tractores, cosechadoras, aunque algo se hace en Argentina, y no es así en el caso de las exportaciones, más allá de que en las últimas 2 décadas se empezó todo un trabajo de exportación, y después, cuando pensamos en cuánto representa este mercado, no llega al 1% en exportaciones o importaciones. Siguiente. Entonces, el clúster de maquinaria está ubicado en lo que es la zona del sur de Santa Fe y una parte de Córdoba, con localidades principales en su núcleo como Las Rosas, Las Parejas, Armstrong, Vasco Juárez. Como verán, estamos hablando de unas 1.000 empresas, contando toda la periferia, y en el nodo central son algo más de 200 empresas. Acá hay todo un conjunto de instituciones públicas y privadas, instituciones científicas y tecnológicas, o sea, acá ustedes ven el listado, empresas, centros industriales, los municipios, la Dirección de Asistencia Técnica, el CONICET, el INTA, el INTI, universidades, escuelas técnicas, y lo que es también la Fundación CIDETER, que es como la unidad de vinculación tecnológica creada en 1998, que ha sido muy importante en el desarrollo, digamos, de acceso a financiamiento, formulación de proyectos, capacitaciones y vínculos institucionales. Siguiente, por favor.
La que sigue. Entonces, ¿qué me interesa tratando de ser lo más breve posible? Es mirar un poco la evolución. Cuando pensamos esto, queda involucrado acá, por supuesto, lo que es el sector, pero estamos hablando más de la evolución del clúster. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cómo fueron evolucionando las capacidades? Esto de que se habló en los anteriores expositores, o sea, de la gradualidad, del paso a paso. Y esto se dio no solo en términos de capacidades de innovación, sino también en términos de asociatividad, de capacidades de articulación, de vinculación entre empresas, con instituciones, con organismos, y el tipo de actividades que se fue haciendo. Entonces, uno que ve que los disparadores en este sector fueron la situación, sobre todo si bien antes se hacía, de la Segunda Guerra Mundial, con las dificultades para importar este tipo de productos. Entonces ahí empieza toda una etapa de asimilación, de empezar a hacer esto, de imitar las máquinas que ya estaban, de hacer una especie de ingeniería inversa, y ahí es donde se empiezan a desarrollar todas estas capacidades, que ya desde los 60 y 80 ya empezábamos a tener algunas capacidades de adaptación, iban evolucionando, y hasta tener más capacidades de innovación entre los 80 y la actualidad. Pero también esto va acompañado de cómo fueron los vínculos, ¿no? Porque en principio la empresa solo se vinculaba con los productores y contratistas, pero después se suma posteriormente la Dirección de Asistencia Técnica con asesoramiento, el INTA con todo lo que son pruebas y ensayos, universidades con algunas cuestiones específicas, la creación de escuelas técnicas, la presencia de los centros industriales y el apoyo de los municipios, ¿no? Entonces uno ve ese tipo de actividades, pero que ya vemos en esta tercera etapa, de fase de generación, podríamos decirlo, donde se crea la Fundación CIDETER, empieza el vínculo con fondos como el FONTAR, como la CEPIME, que fue todo un trabajo también de confianza hacia estos instrumentos de financiación, de empezar a trabajar la confianza en el marco del clúster, y con otras instituciones, como se ven ahí en el listado, que pues se empiezan a extender, como es la UCAR, se empezaron a hacer agroshowroom, un acuerdo con un centro italiano, como el de Mecano, y después todo lo que es actividades que se van haciendo cada vez más complejas también, ¿no? Empiezan a haber proyectos de I+D, proyectos de investigación aplicada, aplicados a la productividad, a la mejora de la calidad, a la cooperación técnica, o sea, todo gradualmente. Siguiente, por favor. Y esto va de la mano de hitos institucionales, o sea, de la mano de todo este reforzamiento de las capacidades de vinculación, de asociatividad, de creación de la confianza, de legitimidad de determinadas instituciones. Hay hitos de institucionales como la creación de la Fundación CIDETER, que es esta unidad de vinculación tecnológica creada en 1998, ahí empiezan los proyectos del FONTAR, de la CEPIME. Posteriormente, ya antes había personal, de hecho su gerenta venía de la Dirección de Asistencia Técnica. Después se crea el clúster con el planteo, con la presentación de un plan estratégico, esto en el marco de un proyecto de clúster del FONTAR en 2006, pero también todo esto reforzado con financiamiento de CEPIME, del CFI, del COFECID, y en el 2012, que ya venía desde antes, se inaugura en ese año, la creación del Centro Tecnológico. Y como verán, se sigue ampliando todo el apoyo público en este sentido. Hoy en día parte también de esta red de centros tecnológicos de ADINRA, el centro de las parejas, ubicado ahí en Las Parejas. Siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que vemos, no? Pensando en organismos de financiación de estas características. Lo que encontramos acá, y que me interesa también resaltar, no es solo, digamos, cómo se fue conformando el clúster, los liderazgos, etcétera, sino su relación con organismos públicos, con organismos de financiamiento, donde vemos instrumentos o políticas nacionales, cómo a través de las instituciones intermediarias logran llegar a un sector específico y a un territorio específico, ¿no? A un clúster, como es el clúster de la maquinaria agrícola. Pero acá el rol de las instituciones intermediarias fue clave, digo, instituciones como la Fundación CIDETER, los centros industriales, el INTA, o sea, todo un conjunto de instituciones que permiten la bajada, digamos, de arriba hacia abajo a territorios y sectores específicos. Siguiente, por favor. Bueno, como consideraciones finales, digamos, haciendo una síntesis, ¿cuál es la idea, digamos, de esta presentación? Primero que es muy importante la visión sistémica integral, ¿no? Mirar, no quedarse con la visión solo de competitividad del clúster, sino que pensar en a qué cadena pertenece, qué pasa en el mundo, qué pasa con estas cadenas de valor globales. Y a nivel territorial,
también es muy importante la dimensión territorial, o sea, ¿qué pasa en estos territorios? ¿Cómo están formados? ¿Qué hay que fortalecer? ¿Por qué? Porque no todo depende del desarrollo industrial o el desarrollo de la innovación, sino que esto tiene que estar acompañado por todo un desarrollo territorial. De la mano de esto también, todo lo que ya antes se señaló en los anteriores paneles, esta cuestión de la gradualidad en todos estos cambios, pero para eso se necesita tener una mirada, son procesos graduales, de largo plazo, y requieren de una planificación estratégica. En cuarto lugar, que es la asociatividad y la vinculación, la importancia de estas instituciones intermediarias, cuando pensamos en proyectos, siempre la figura de un coordinador esté, son claves en lo que es la articulación, la llegada al financiamiento, la difusión y socialización del conocimiento, como son los centros tecnológicos, como instituciones ancladas territorialmente, cómo esto fomenta también la cultura asociativa, innovativa, y todo un trabajo que se va dando en el marco de confianza, de legitimar estas instituciones, y bueno, y así es como llegamos a un cuarto punto, que es el de la institucionalidad, donde los vínculos se van formalizando, se va logrando la gobernanza, se definen determinados liderazgos, pero bueno, son como 4 pilares que es importante que vayan de la mano. Bueno, esto es un poco tratando de hacer una síntesis rápida de un caso específico de Argentina. Gracias. Bien, Silvina, muchísimas gracias por tu experiencia, por el esfuerzo de resumir todo en 15 minutos. Sabemos que es poco tiempo, pero tratamos siempre de cumplir los horarios y la modalidad del seminario. Ahora le voy a pedir la máxima exigencia a Esteban Casín, que es nuestro próximo orador, a que nos ayude con los tiempos. A ver si tenemos 10 minutitos finales de preguntas. Paso a presentar a Esteban, que lo conozco ya hace 20 años, es licenciado en Psicología Laboral, cuenta con una amplísima experiencia en innovación, transferencia de tecnología, sistemas productivos locales, creación de empresas y formación de emprendedores. Es miembro del comité académico del GTEC UNSAM y docente en varias especializaciones y maestrías. Y es consultor de la Secretaría PYME, coordinador de la Oficina de Innovación de la Universidad Maimónides y miembro de la Asociación Mundial de Parques Tecnológicos. Esteban, un placer tenerte acá con nosotros, en este caso como expositor, y bueno, todo tuyo, agradezco tu esfuerzo por cumplir con el horario. Bueno, muchas gracias, José, buenas tardes a todos. La buena noticia es que soy el último, así que después vamos a tener las preguntas. Podemos ir pasando. Mi presentación tiene que ver, arrancando un poco con lo último que nos planteó Silvina. Podemos pasar toda esta y la vemos del amplio temario que teníamos para tratar hoy. Solamente quiero referirme a estos 3 puntos. Las condiciones a considerar, territoriales sobre todo, los criterios de evolución de un clúster, o clúster, depende cómo lo querramos pronunciar, y la cuestión de la innovación, que fue lo último, y el tema de las cuestiones tecnológicas que nos planteó Silvina. ¿De qué hablamos cuando hablamos de vinculación y transferencia tecnológica? Vamos a ver si lo podemos hacer en el tiempo previsto. Bueno, adelante, otra más. Hay muy diversas miradas sobre la cuestión de la competitividad empresarial, que históricamente fue vista como un problema de cada firma, de cada empresa, a pesar de que ya en 1920 un tal Marshall empezó a hablar de la atmósfera industrial y de las condiciones locales para generar una mayor competitividad. En los años 70, 80, 90 esto cada vez tuvo más fuerza, por un lado los italianos, por otro lado Porter y su famoso diamante sobre la competitividad, en la cual sintéticamente la visión es no deberíamos considerar la competitividad empresaria vista desde las firmas de manera individual, sino que tendríamos que verlo desde una cuestión, como bien decía Silvina, sistémica. ¿Qué vemos? ¿Qué nos preguntamos cuando estamos en estas circunstancias? ¿Qué quieren nuestros clientes? ¿Qué nos ofertan, nos proveen, valga la redundancia, nuestros proveedores? ¿Qué tecnologías hay disponibles? ¿Qué oportunidades brinda el mercado? ¿Y cuáles son las políticas públicas
nacionales, provinciales o locales, e incluso mundiales, porque últimamente, por ejemplo, la existencia de grandes bloques económicos habla de grandes espacios internacionales que confluyen en esta mirada sistémica. Si podemos completar la diapositiva, vamos a ver la vinculación entre todos estos factores que en su momento ya quedaron un poco plasmados como aquellos a tener en cuenta en el proceso de clusterización. Yo recuerdo alguna vez que algún experto decía que una empresa no era sino la punta de lanza de un conjunto de otras empresas y de instituciones que lo rodeaban y que le brindaban ciertos recursos y ciertas cuestiones para innovar y para competir, sobre todo en la competencia internacional. De ahí surgió la idea de que las empresas no compiten solas, compiten provincias, compiten regiones, compiten ciudades, compiten en definitiva territorios. Eso es muy importante, porque el peso fundamental, por lo menos a tener en cuenta en esta tarde de hoy, después vamos a volver a ver los temas de los clústeres más particularmente, es el peso del territorio. Otra más. ¿Qué nos dan los entornos locales? ¿Qué nos proveen? Por un lado son incubadoras de innovaciones y de empresas. O sea, ¿dónde nacen las empresas? En los territorios. ¿Por qué? Y porque están motivados, porque hay tradiciones, porque hay recursos, porque hay clientes, porque hay mercados, etc. El entorno tiene a su vez un cierto tipo de organización. No es lo mismo territorios débiles, desintegrados, dispersos, que territorios densamente poblados, conectados y muy densos institucionalmente. Nos proveen sistemas de interacción, nos proveen lugares de encuentro o no, nos proveen espacios y dispositivos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre eso, que tiene que ver con el proceso competitivo, y la posibilidad de avanzar tecnológicamente. ¿Otra más? Este es un diagrama de un colega, yo digo colega, pero es un profesor, ojalá fuéramos realmente colegas, de una visión que este esquema nos da la idea de la red, nos da la idea de la complementariedad, nos da la idea de la fuerte imbricación que hay entre 4 aspectos fundamentales del desarrollo endógeno. El cambio de adaptación institucional, el tema de la gobernanza, el tema de las normas, el tema del cómo es el aparato administrativo, el tema de la organización flexible y la producción, la idea del cambio, de la adquisición tecnológica, la modernización tecnológica, la complementariedad, etc. La cuestión de la difusión de las innovaciones y el conocimiento, cada vez más importante. Por ahí se nombró rápidamente Industria 4.0. Vivimos en un desafío gigantesco que nos habla de una nueva revolución tecnológica que empezó hace unos 10, 15 años y que está revolucionando absolutamente todo, la forma de vivir, de pensar, de hacer, de producir, etc. Y eso es muy importante, y en la medida en que haya posibilidades de generar innovación y conocimiento y transferirlo y vincularlo y potenciarlo al territorio, lo va a volver más rico, más denso, más complejo, más virtuoso. Y la cuestión urbana del territorio, lo dijo al principio también Héctor, no es una cuestión meramente económica, es una cuestión ambiental, es una cuestión social, es una cuestión, últimamente también, la cuestión de género, la cuestión de la igualdad, la cuestión del comercio justo, una serie de valores también muy importantes y que no es solamente infraestructura. ¿Otra más? Entonces, en definitiva, ¿qué influye? ¿O qué nos influye cuando pensamos en el clúster? Nos influye la articulación y la traducción entre los actores del territorio, la gobernanza y la calidad institucional, los dispositivos específicos como parques tecnológicos, incubadoras de empresas, centros de servicios, el desarrollo del espacio público, la infraestructura y los servicios, la circulación del conocimiento, las capacidades de los agentes para generar calidad, investigación y desarrollo, innovación, etc., y las políticas, es decir, la vida empresarial y sobre todo del clúster o del grupo asociativo, esta idea de juntarse para ser mejores, para competir más, para ganar mercados,
requiere de mucho más del entorno que lo que una mera empresa requiere. Y por lo tanto, pensar en esa visión sistémica es un avance muy grande, ya sea para plantearnos un clúster, como para mejorarlo o como para hacerlo crecer. La próxima. La pregunta, o las tres preguntas son, ¿evoluciona un clúster o un grupo asociativo? ¿Evoluciona un territorio? Y pueden coevolucionar en el sentido de, ¿pueden uno ir adaptándose y aprendiendo uno del otro para generar mejoras y competitividad? Ahora vamos a responder esto viendo alguna diapositiva que sigue. Históricamente la visión de los clústeres tenía unas 4 etapas, las nombró Silvina, una última era la decadencia, pero no la quiero nombrar, efectivamente todo tiende a decaer en algún momento, pero para dar un toque optimista a la tarde, una última etapa de transformación. Y efectivamente, primero son unos manchones, una aglomeración, una conglomeración, mejor dicho en español, se empiezan a juntar, después surge un esquema asociativo al cual llamamos una etapa emergente, eso se desarrolla, madura no quiere decir que envejece, sino que madura quiere decir que hace mejor las cosas, quiere decir que conoce más, quiere decir que hay más confianza, quiere decir que hay mejores opciones y mejores negocios, y se transforma. Por ejemplo, se transforma en un centro tecnológico, por ejemplo, se transforma en un gran desarrollo territorial, por ejemplo, se transforma hacia la exportación, por ejemplo, se transforma, como vimos la reunión anterior con el caso vasco, de un clúster que tenía que ver con audiovisual, en un clúster que tiene que ver con transformación digital, es una transformación del propio clúster. Lo vemos también en algunos clústeres que en un momento empiezan a hacer un tipo de producción, un tipo de pieza o un tipo de producto, y a lo largo del tiempo se dan cuenta, por ejemplo, que pueden hacer cuestiones más que tienen que ver menos con lo concreto y con lo tangible, y más con lo intangible y con los servicios. Otra más. El clúster evoluciona. No sé si José, que es un gran experto, estará de acuerdo, pero para poner un paso a paso de cómo ocurre el proceso asociativo, ese proceso lento de crecimiento a lo largo del tiempo, hay un proceso de sensibilización entre las partes, hay un proceso de construcción de identidad, hay un proceso de construcción de escenarios, un análisis conjunto de capacidades y oportunidades, un plan de actividades para el corto plazo, unas estrategias a largo plazo, un periodo y actividades de consolidación, unas reflexiones, unos estudios, unas visiones de impacto y unas mejoras. Esto no quiere decir que ocurra siempre de la misma manera, pero cuando uno los mira, los clústeres, evidentemente, uno ve que uno puede encontrar estas pequeñas etapas, estos procesos en su desarrollo. ¿Otra más? ¿Qué nos brinda la posibilidad de que el clúster evolucione? Una, la creación de una integración productiva territorial. Los proveedores, los clientes, las pequeñas y las grandes empresas, más conocimiento, más información y mayor aliciente a la formación de capital humano. Mejorar implica necesariamente educar, mejorar implica necesariamente formar recursos humanos, si no, no se puede competir ni innovar, porque genera productos y servicios y bienes de mayor calidad, diferenciación e innovación, porque nos permite sustituir importaciones o generar nuevos productos, porque nos permite llegar a mercados internacionales y nos permite conjuntamente acceder a fuentes de financiamiento y posibles ayudas o subvenciones. Cuando el clúster va evolucionando, empieza a tener cada vez más acciones, cada vez más actividades. Se fortalece muchísimo más y puede ir por mayores niveles, no solamente de integración, sino de competitividad. ¿Otra más? Y con esto vamos a ir terminando. Los sistemas territoriales. Esto no ocurre solo, no ocurre por magia, no ocurre por accidente, no ocurre sin voluntad, no ocurre sin trabajo. No, José lo sabe muy bien, y los que son o han sido gerentes de clústeres o de grupos asociativos, e incluso miembros de agencias de desarrollo o de unidades de vinculación tecnológica o de centros tecnológicos, saben que esto es una tarea cotidiana, ¿sí? Donde hay actores un poquito diversos,
Yo puse acá solamente 3, empresas, vinculadores territoriales, tecnológicos, etcétera, y universidades y centros de investigación y desarrollo. Cada uno hace lo suyo. Lo importante, y ahí viene el concepto, es que puedan conocerse, brindarse soporte, generar confianza y generar a lo largo del tiempo coevolución. Que lo que haga uno impacte positivamente en lo que hacen los demás. Que, por ejemplo, los planes de estudio de una universidad tengan que ver con la vocación productiva del territorio. Que las empresas locales manden a formar o lleven a formar recursos humanos en las universidades locales. Que los vinculadores tecnológicos o territoriales puedan dialogar con todos los actores conociendo los idiomas. Para poner unos medios ejemplos de cómo es esto. Una más, y vamos terminando porque no me quiero exceder mucho en el tiempo, perdón, José. ¿Cuál sería el sueño de la coevolución? De un territorio densamente conformado empresarial, ambiental, social, productiva y administrativamente. Que las pymes puedan efectivamente tener mucha vinculación entre sí, que logren amalgamarse, que logren asociarse, que a su vez se puedan vincular con las grandes empresas. El tema clúster, cadena de valor, asociatividad, no excluye a las grandes empresas, las trata de otra manera, ¿sí? Y la vinculación entre cadenas y clústeres y grandes empresas es una solución muy interesante a la competitividad territorial. El rol de los centros de investigación y desarrollo, las normas y legislación vigente, la fuente de financiamiento, las plataformas de investigación y desarrollo son fundamentales. Los territorios, y esto es algo que no es responsabilidad efectivamente del sector empresarial o del sector privado, es parte del territorio proponerse y brindarse las instituciones y los dispositivos que necesitamos para que lo que está en el centro de este sistema crezca lo más posible. Una más, y creo que con esta terminamos. Por favor. Si podemos pasar una. Creo que nos quedamos un poco congelados. Bueno, la idea era, yo en este caso no soy, no dibujé el triángulo de Sábato, sino la triple hélice, que últimamente se llama cuádruple hélice, donde en la juxtaposición, en el encuentro de gobierno, universidad, empresa y sociedad civil, encontramos las situaciones más dinámicas, encontramos las situaciones más virtuosas. La sinergia entre estos actores, entendiendo cuál es la cultura local, las políticas, los recursos y la dinámica productiva, son la respuesta en parte a este enorme desafío. Los territorios tenemos desafíos. Y un desafío mayúsculo es generar ecosistemas productivos, emprendedores e innovadores. Una más. Y para terminar, ¿a qué los invito o qué a reflexionar? Uno, a pensar dos grandes cuestiones del día de hoy. La industria 4.0 y la innovación abierta. La innovación, la ciencia colaborativa. Son los dos nuevos paradigmas que tienen que ver con los grandes cambios que se están produciendo en los sistemas productivos de cualquier lugar, ¿sí? Sudeste asiático, centro de Europa, norte de Europa, Norteamérica, Israel. Hay un avance notable y por lo tanto también hay nuevas herramientas. Las competencias, los hackatones, los concursos, la plataforma de investigación y desarrollo. Nueva forma de pensar, la co-creación, el codiseño, el pensamiento de diseño. ¿Por qué nombro esto? Porque son las herramientas que últimamente se están utilizando para darle un dinamismo mayor a los territorios, a los emprendedores, a las empresas, a las administraciones. Esto tiene que ver con innovación pública, innovación social, innovación ciudadana, y con las administraciones y con la sociedad civil. Y por lo tanto, me gustaría que estuviéramos atentos, no solamente, podemos pasar una más, no solamente en las empresas y el entorno tal cual lo conocemos, sino en un conjunto de nuevos dispositivos, sobre todo los hubs de innovación, los Fab Labs y espacios makers, parques y polos tecnológicos que están revolucionando la forma en la cual las empresas se unen entre sí y esas empresas se unen con el conocimiento
con el gobierno y con la sociedad civil. Bueno, no me quiero extender más, creo que se me fue un poco el tiempo, disculpen a todos y espero que podamos hacer algunas preguntas. Gracias. Excelente, Esteban, gracias por la ayuda, anduvimos bien, estamos un poco retrasados, pero bueno, si se pueden mantener 10 minutitos más, vamos a tratar de leer algunas preguntas de forma resumida. Ahora, a cámara abierta, a todos los expositores, les voy a leer algunas preguntas que nos llegaron y después cada uno, tomándose no más de un minuto, darnos una reflexión final. Una primera pregunta: ¿cuáles fueron las mayores dificultades para implementar estos modelos en los últimos años? ¿Y cuáles pudieran ser los factores actuales para que estos modelos crezcan y se desarrollen realmente en la Argentina? Ramiro Castro pregunta cuál es la clave en el gerenciamiento y en el financiamiento de estos procesos. Karina Portugal, una pregunta para Jorge Pellicci: ¿cómo lograron ese alcance tan amplio y el financiamiento de todo el desarrollo logrado en Córdoba? ¿Y cómo lograr el desarrollo del capital social, si fue un proceso planificado o una prueba y error para lograr esos resultados? Claudio GG pregunta si es conveniente impulsar agencias de desarrollo solamente privadas o si pueden convivir. Miriam Castro de Mendoza, para Héctor Castelo: ¿dónde encuentro el material de cadena productiva olivícola? Mónica Corbalán pregunta cómo se elige el gerente de un clúster, el coordinador del clúster. Esto en 2 miércoles vamos a tener una jornada exclusiva para el tema coordinadores. Héctor Tripiciano tiene una empresa de más de 40 años y pregunta principalmente a Héctor cómo es posible que todas estas iniciativas no hayan llegado a las pymes y a su pyme especialmente para fomentar su desarrollo, y de qué manera esto puede ser orientado de aquí en más para las pymes y no que queden solamente para las grandes empresas. Y finalmente Simón Lutbach: ¿quién es hoy el promotor del clúster en el país y qué políticas están en marcha? Bueno, el seminario presenta la política de asociatividad promovida por la CEPIME hace 3 semanas atrás, y esta es nuestra intención con este seminario. Les doy la palabra a ustedes, a ver si pueden responder alguna de estas preguntas. No sé quién quiere empezar. ¿Comienzo? Héctor. Héctor, por favor. Sí, algunas de las preguntas, después si quieren en otras, elegí acá algunas de las preguntas con respuestas cortas. Si las agencias de desarrollo territorial tienen que ser públicas o privadas. No, tienen que ser públicas y privadas. Creo que no pueden ser solo de un sector o del otro. Es más, tienen que ser públicas, privadas, integradas con el sector de conocimiento, esto es institutos tecnológicos, universidades, etcétera, y también con organizaciones ONGs de la sociedad civil. Yo no veo la posibilidad de armar una agencia de desarrollo territorial solo con una de las partes. Otra de las preguntas, financiamiento. Hay varias formas de financiamiento que tienen que ser complementarias, no son alternativas. En principio creo que los servicios que se venden a las empresas tienen que ser pagados por lo menos en una parte por las empresas. Por otro lado, hay programas nacionales, provinciales, locales. También puede haber aportes de las instituciones que participaron. Yo hoy mostré algunas filminas, Jorge también, con la cantidad de instituciones que participan. Esas instituciones no solo pueden aportar recursos financieros, sino recursos humanos. Estamos hablando de muchas cuestiones de capacitación y asistencia técnica. Pero en rigor, yo creo que para el sostenimiento, la sostenibilidad de este tipo de centros, hay varios factores. Y el financiamiento es solo uno. Para mí hay uno mucho más importante, que es la sostenibilidad institucional. Esto quiere decir que cuál es la estructura organizacional mediante la cual se arma esto, cuál es el apoyo que tiene, si las instituciones lo toman como algo propio o no. Yo he visto varios centros que no tenían problemas desde el punto de vista financiero y se cayeron desde lo institucional. También es muy importante el fortalecimiento de redes, tener muy buena sostenibilidad técnica, o sea, tener muy buenos recursos humanos para dar capacitación, asistencia técnica.
Eso en cuanto a financiamiento. Por allí alguien me preguntó cómo es posible que no hayan llegado a las pymes y solo se hayan beneficiado a las empresas grandes. En los programas que yo comenté, y hay muchísimos programas de clúster acá, se armaron para las pymes en general, entendiendo que este tipo de empresas hay una cantidad de servicios que no los pueden tener dentro de la empresa, que si no se juntan es imposible tenerlos. Yo di, por ejemplo, un ejemplo en un clúster de Harvard, de TICS, en donde compraron robots que para cada una de ellas no podía ser. Tenemos un montón de centros tecnológicos que hoy tienen máquinas 3D que individualmente una pyme no lo podría tener. Realmente hubo muchos de estos centros, ya sea centros de servicios, clúster y centros de desarrollo territorial, hay unos cuantos. En los últimos años habían sido dejados de lado, dejaron de tener todo tipo de apoyo oficial, y en este momento, dentro de la política de la CEPIME, hay un fuerte apoyo y hay medidas que ya se fueron tomando y otras que están por salir para dar mucho impulso a todo este tipo de cosas. No quiero monopolizar, dejo al resto. Si después hay una pregunta particular para mí, la contesto. Gracias, Héctor. Jorge. Ahí está. No, sobre la pregunta de las agencias, me parece que esencialmente es la articulación de actores públicos y privados del territorio, y obviamente incorporar hoy al sector del conocimiento, llámese universidades, institutos de investigación, es fundamental. O sea, las tres patas que se comentó hace un rato, incluyendo a la sociedad civil, es fundamental. Y no es sostenible una agencia privada, me parece. Y en nuestro caso, la constitución fue liderada por el sector público, aunque después en su estructuración la mayoría es del sector privado. O sea, es público-privada, pero con mayoría privada, ¿sí? Con respecto al financiamiento, yo puedo decir que nacimos como una agencia muy pobre, muy pobre. A mí me tocó remontar esas épocas, y la verdad que los financiamientos de la cooperación internacional fueron muy útiles para encaminar y fortalecer institucionalmente a la agencia, además de los socios que se iban incorporando. Yo tengo la idea de que el primer proyecto, que también me consultan sobre el alcance que tuvo ese proyecto, que fue el de bonos de capacitación, yo siempre lo llamé como un proyecto ancla, porque la verdad que nos ayudó a anclarnos en el territorio y nos ayudó a sobrellevar los cambios políticos, porque al principio no se comprendía muy bien estas agencias público-privadas, que cambiaba, estoy hablando del 2000, ¿sí? Entonces, nos ayudó a sostenerlo, ya no se discute, ya es una institución instalada, pero bueno, fue todo un proceso. El alcance fue muy grande porque financiábamos con un voucher de 100 pesos, 100 dólares en aquella época, el 50% de la capacitación de las pequeñas empresas. Y la verdad que participaron muchísimas empresas y movilizamos muchísimos recursos de capacitación en el territorio. Es más, entidades de capacitación que no ofrecían capacitación para la pequeña empresa, de pronto empezaban a generar una oferta a demanda o a necesidades de las empresas. Así que fue un cofinanciamiento para la capacitación y eso lo permitió. Pero desde el punto de vista del financiamiento, nosotros en el año 2006, me acuerdo que en esa época integrábamos la red de agencias que tenía la CEPIME, en el año 2006 empezamos a trabajar sobre la construcción de un instrumento de financiamiento local para el desarrollo local. Entonces era muy importante la cooperación, muy importante los servicios empresariales, muy importantes los aportes de las instituciones que a veces no son tan en dinero, sino son en capacidades, ¿sí? O en posibilidades, pero constituimos lo que se llamó el Fondo de Competitividad, que en el año 2007 se puso en marcha, que es un aporte que hacen todas las empresas de la ciudad al fondo, y ese fondo entra al gobierno local como un fondo público, pero por ordenanza se transfiere a la agencia para financiar proyectos
que promuevan el desarrollo local. Y estos objetivos van cambiando. Entonces, yo creo que es muy importante que seamos instituciones inteligentes, que vayamos aprendiendo, que vayamos adoptando nuevas formas, que vayamos reflexionando sobre lo que pasó. Yo también creo que no es que la visión de la competitividad de la empresa es sustituida por la de cadena de valor o sustituida por el desarrollo territorial, son enfoques que están todos en el territorio. A lo sumo me parece que hemos agregado el enfoque territorial, lo cual es muy importante porque es una visión sistémica, una visión transversal, donde aglutina a los actores y está más allá de lo sectorial, ¿sí? Entonces, eso también es importante cuando uno habla de desarrollo, y cuando habla de desarrollo también habla del sector público y de incidir en las políticas del sector público. Y nosotros con el FOMIN tenemos una experiencia maravillosa, porque así como contó Héctor, que hacía proyectos pilotos, aprendimos muchísimo, y fueron proyectos donde el aprendizaje fue muy valioso. Y si alguien, porque veo que le preguntaban a Héctor sobre la cadena olivícola, si alguien quiere leer sobre la experiencia del programa de cadenas productivas, puede entrar a la web de ADEC, a la parte de publicaciones. Hay un libro escrito por el que fue el director de este programa, Félix Mennek, la verdad que un gran valor para nosotros. El libro cuenta toda la experiencia y clúster por clúster, cadena por cadena, y es muy rica. Así que yo los invito a que lo descarguen el libro, que está accesible, gratis por supuesto, y lo utilicen. Gracias, Jorge. Silvina, ¿alguna conclusión final antes de irnos? Perdón. Ahí está. Creo que ya está todo dicho, o sea, pensando en la experiencia que expuse, realmente fue todo un proceso gradual, incluso hasta llegar a la conformación de un centro tecnológico, hubo todo un recorrido previo, y cuando uno piensa en la instalación de este tipo de centros, ya sea de servicios o lo podemos denominar tecnológicos, realmente que se tienen que dar condiciones previas de asociatividad, de masa crítica, de vínculos preexistentes. Es muy difícil, si no, pensar en este tipo de institucionalidad plasmada en lo que es un centro, así que bueno, solo eso, creo que ya está todo dicho después. Gracias, Silvina. Esteban, tu cierre. No, un agradecimiento. Veo que la mayoría de los últimos comentarios, más que preguntas, son agradecimientos y se los retribuimos por estar hasta este momento, también a los panelistas, a vos, José, como moderadora, y me toca a veces alternarme contigo. Y creo que es muy importante que lo que se resalta el tema de la motivación. Un clúster, un sistema territorial es un estado de ánimo, para decirlo de alguna manera. Es juntar energías positivas hacia un mismo lugar. Comer mucho asado, obviamente, tomar mucho café, hacer mucho seminario, pero implica, la confianza en definitiva es un tema de energías y motivaciones alineadas. Y eso me resulta muy importante y creo que la gente que está viendo la transmisión lo resalta también. Muchísimas gracias, Esteban. Bueno, damos por finalizado el seminario. Tuvimos un poquito de atraso, pero creo que ha sido muy rico. Muchas gracias, Jorge, Héctor, Silvina, Esteban, y principalmente todo el equipo que está atrás nuestro, en cabeza de Florencia Iglesias, que realmente hace un trabajo de lujo para que todo esto salga lo mejor posible. Les recuerdo la encuesta de satisfacción, les recuerdo que si tienen alguna iniciativa en sus regiones, no la dejen de enviar a asociatividad.cepime@gmail.com para poder empezar a trabajar junto con ustedes. Y los invitamos al próximo encuentro, que va a ser el próximo miércoles, mismo hora, mismo día, mismo canal, donde vamos a abordar las posibles estrategias para el desarrollo de clústeres o grupos asociativos. Muchas gracias a todos, gracias por su presencia y los esperamos el miércoles que viene.